Pero necesitamos a Victoria. Iniciar yo. Hola a todos, gracias por aceptar la invitación a nuestro segundo webinar de nuestro café. Hoy con un tema muy importante, pedido en gran medida por ustedes. Tiene que ver con las medidas para asegurar la retención de flores y el llenado del grano en café. Hoy nos acompañan como conferencistas desde Alemania el ingeniero Víctor Ramírez. Víctor Ramírez es investigador senior y experto en el cultivo del café. Víctor cuenta con más de 20 años de experiencia en el cultivo del café. Y desde Costa Rica, desde San José, nos acompaña el ingeniero Marconi Álvarez. Marconi es experto para el cultivo del café, con 18 años de experiencia, en el momento encargado de la región Latinoamérica en el tema agronómico correspondiente a este cultivo. Y mi nombre es Geoffrey Zambrano, estoy a cargo de la solución Nuestro Café, la propuesta de valor para el cultivo de café de parte de Yara Internacional en Latinoamérica. Sin más preámbulos, entonces le doy paso a Víctor, no sin antes recordarles que pueden hacernos llegar las preguntas a través del chat. Nosotros estaremos aquí recibiendo, tomando nota y al final tendremos un espacio de preguntas intentaremos obviamente contestar la mayoría de las preguntas que ustedes hagan a través del webinar del día de hoy. Entonces, le doy paso a Víctor en Alemania. Víctor, muy buenos días acá, buenas tardes, buenas noches en Alemania. Gracias por acompañarnos. El público es tuyo, Víctor. Gracias. Gracias, Geoffrey. Buenos días para todos allá en Latinoamérica. Qué bueno poder compartir de nuevo este segundo webinar con todos ustedes. Hoy con un tema bastante importante desde el punto de vista agronómico. Está relacionado con las medidas que se pueden tomar desde la nutrición para asegurar la retención de flores y llenado del grano del café. Yo voy a compartir con ustedes un poco la perspectiva desde la fisiología de la producción y luego desde los resultados de investigación que tenemos en nuestro centro de investigación Alemania en diferentes partes del mundo y luego nuestro colega en Costa Rica va a profundizar un poco más aspectos agronómicos y resultados de campo a nivel local también. Si vamos por favor entonces a la siguiente diapositiva, quiero empezar primero con un concepto, como les decía al principio, el concepto de la fisiología de la producción, que es un concepto relativamente sencillo, que es el concepto fuente-demanda. Todas las plantas, el café no es la excepción, tienen una función básica que es la de producir hidratos de carbono o azúcares a partir de la fotosíntesis que es hecha en las hojas. Entonces, esta se conoce como la fuente. Esos hidratos de carbono son producidos a partir de la interacción en radiación, agua y nutrientes. Esos hidratos de carbono que son producidos en la hoja son la fuente de energía para la planta poder crecer. ¿Cuáles son la demanda, los puntos de crecimiento? Los nuevos puntos de crecimiento o nuevas mandolas, las raíces y fundamentalmente los frutos. ¿Por qué hago énfasis en este concepto básico? Porque muchos de ustedes seguramente en sus países entre los meses de enero a abril o mayo ya han tenido sus eventos de floración. Y muchas plantas de café en ese momento están en una etapa de llenado de la cosecha, lo que quiere decir que la planta está empezando una etapa de fuerte demanda de hidratos de carbono o de nutrientes para poder llenar adecuadamente la cosecha y dar la cantidad y la calidad esperada. Si vamos a la siguiente, por favor, podemos ver un ejemplo en esta foto, cómo es un cultivo de café en donde hay un desbalance entre la fuente y la demanda. Dicho de otra manera, en donde la demanda de nutrientes de esa cosecha que ya está lista para recolectar fue mucho mayor que la capacidad de las hojas para suplir dicha demanda. Y eso no es algo ideal, no es ideal porque si miramos la siguiente diapositiva,
podemos observar cómo van a quedar las plantaciones de café después de esa cosecha. Pueden ver en la fotografía de la izquierda una fuerte demanda de nutrientes o de hidratos de carbono por parte de la cosecha, y la planta de café queda completamente agotada y pierde sus hojas. Una vez esa cosecha es recolectada, la planta de café queda completamente defoliada. Y esto es reconocido como, o lo que da origen a la famosa bianualidad, que tiene en gran medida un origen en la nutrición desbalanceada o en la aplicación tardía de nutrientes. Por eso entender este concepto es fundamental para lograr definir los momentos y las épocas adecuadas, o las épocas adecuadas y las dosis y balances necesarios de acuerdo a la etapa fisiológica del cultivo en la que esté. Si miramos la siguiente, por favor, esta debería ser la fotografía ideal. La fotografía ideal es en donde la fuente es mayor que la demanda. Si pueden ver la fotografía de la izquierda, la plantación de café en ese momento está a punto de iniciar su cosecha, está llenando otra cosecha, pero tiene un suficiente volumen de follaje que le va a permitir soportar esa cosecha y a la vez le va a permitir la generación de nuevo crecimiento, lo que se va a traducir en que la curva de producción va a seguir una senda de aumento, no va a tener una pérdida, una reducción, una bianualidad. Si vamos a la siguiente, por favor. Entonces, quiero hablarles sobre la fisiología de la posfloración y el llenado del fruto. O sea, ¿qué ocurre después de la floración? ¿O qué ocurre desde la floración a la cosecha? Si miramos la siguiente, en café arábigo, fundamentalmente hablamos de que desde floración hasta cosecha transcurre un tiempo aproximado o un tiempo promedio de 250 días. En algunas regiones, dependiendo de la temperatura y de la disponibilidad hídrica, puede tardar más o un poco menos, pero en promedio hablamos de 250 días, alrededor de 8 meses. Después de que ocurre el evento de floración, empieza en la etapa de llenado del fruto de café, o el proceso de llenado del fruto de café, que lo podemos dividir, o que ha sido dividido por fisiólogos de café, en 4 grandes etapas. La primera etapa, que es una etapa de crecimiento lento, que ocurre entre en los primeros 50 días, un crecimiento lento. La segunda etapa, que va de los 50 a los 120 días, donde el fruto crece de manera acelerada, adquiere su tamaño final, la semilla tiene una consistencia gelatinosa. La etapa 3, que va de 120 a 180 días, donde la semilla completa todo su desarrollo y adquiere la consistencia y gana peso. Y la etapa final, o la etapa 4, que es una etapa que va de 180 a 230 días, que es la etapa que conocemos como la etapa de madurez fisiológica, en donde el fruto empieza su proceso de madurez. Entonces, entender esto es muy importante, y el punto básico de partida es conocer la fecha de floración para poder, a partir de esa fecha, contar los días y ahí decidir en qué etapa de desarrollo del fruto, en qué etapa de llenado de la cosecha está mi cultivo. Si vamos a la siguiente, por favor. Entonces, quiero decir que la etapa 2 y la etapa 3 son las etapas más importantes, en donde ocurre la mayor demanda de agua y nutrientes del café, y en donde la planta no debería tener ninguna limitación para suplir esa demanda. Ninguna limitación desde el punto de vista nutricional, ni desde el punto de vista hidrológico, pero también desde el punto de vista sanitario, sobre todo desde el control de roya, y desde, por ejemplo, algunos países donde la boca del café también es una amenaza. Si vamos a la siguiente, por favor, ahora miremos qué ocurre desde el punto de vista de la dinámica de absorción de nutrientes. Nosotros hemos medido en diferentes etapas del desarrollo del fruto la concentración de nutrientes en café, y hemos encontrado que en los primeros 30 días la concentración de nutrientes, por ejemplo, nitrógeno, es alta, y que en la medida en que el fruto de café va creciendo, se va expandiendo, la concentración de esos nutrientes se va reduciendo por un efecto conocido como efecto de dilución. Pero si miramos la cantidad total de nutrientes por cantidad de masa, podemos observar que va aumentando. O sea, la cantidad de absorción de nitrógeno en este caso va aumentando en la medida en que
la planta o el fruto de café se va desarrollando. Si miramos la siguiente diapositiva, por favor, podemos decir que en los primeros 60 días apenas el fruto ha ganado el 5% o ha absorbido el 5% de nutrientes. A los 90 días ya absorbió el 12%, a los 120 días absorbió el 26%, a los 150 días ya absorbió el 47% de todos los nutrientes. O en este caso nitrógeno, pero hay una, digamos, cierta similitud con los demás nutrientes. Si miramos la siguiente diapositiva, por favor, ¿qué ocurriría, por ejemplo, con el potasio, con el calcio y con el magnesio? Podemos decir que en el periodo de tiempo de 100 a 200 días después de floración, la planta o el grano de café ya ha absorbido el 82,6% del potasio, ha absorbido el 78% del calcio y ha absorbido el 84% del magnesio. Y si vemos los micronutrientes, están en rangos similares, boro, zinc, en fin. Si miramos la siguiente, por favor. Ahora, ubiquemos cómo sería la curva para diferentes picos de floración en función de la latitud. Por ejemplo, ¿cómo sería la curva si la floración principal fue en enero? Quiere decir que en los meses de abril a julio estamos en el periodo crítico de llenado. O sea, que esas localidades de Latinoamérica en donde la floración principal fue en enero, están justo en este momento en el proceso crítico de llenado. ¿Ya? Quiere decir que si van a llegar a fertilizar esta semana, pues van a llegar ya un poco tarde. Para aquellas zonas en donde el pico de floración fue en marzo, están justo empezando el periodo crítico de llenado. Y ese periodo crítico se va desde junio hasta agosto o principios de septiembre. Para aquellas zonas en donde la floración fue en abril o la floración principal fue en abril, el periodo crítico de llenado va a empezar a julio. O podemos decir lo siguiente, aquellas zonas en donde las floraciones principales fueron en marzo, de marzo a abril, mayo, están justo en el momento indicado para tomar la decisión de hacer una adecuada nutrición para lograr tener la planta en la mejor condición para que cuando llegue el periodo crítico que va de 100 a 200 días, la planta pueda tomar esos nutrientes y pueda asegurar la disponibilidad de hidratos de carbono necesarios para lograr el máximo llenado y la máxima calidad. Si miramos la siguiente, por favor. ¿Qué ocurre con compuestos bioquímicos? Esto es un trabajo bastante interesante que también muestra que la formación de compuestos bioquímicos que están ligados con la calidad, como los lípidos, los polisacáridos, la sucrosa, que influyen positivamente en la calidad de taza, o los ácidos clorogénicos, que influyen negativamente, tienen una dinámica similar. Entre los 100 y los 180 días, el fruto de café tiene la mayor acumulación o la mayor tasa de acumulación de lípidos y de azúcares, pero también de ácidos clorogénicos. Entonces, si yo estoy trabajando en un concepto de calidad y de productividad, también debo de asegurar la nutrición en el momento antes de los 100 días para que se dé la mayor concentración de azúcares y de lípidos o ácidos grasos para que influyan positivamente en la calidad. Y obviamente mantener un balance adecuado entre nitrógeno y potasio, especialmente con calcio y magnesio, bueno, y zinc, para tratar de mantener los ácidos clorogénicos en el menor nivel posible, desde el punto de vista de nutrición. Si miramos la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué ocurre en algunas localidades que estén más cercanas al Ecuador, donde la planta de café tiene múltiples floraciones? Los ejemplos anteriores, digamos que son más sencillos porque en zonas o en países de Latinoamérica donde el evento de floración es solamente uno o dos, pero cuando hay diferentes eventos de floración, hay que analizar toda la masa. Este es un ejemplo con datos propios durante el 2011 y 2012 que estaba haciendo este tipo de medidas en Colombia. Entonces, cada curva es un evento de floración y cada curva, como pueden ver a la derecha, tiene una calificación de qué porcentaje de la floración es. Entonces, si miramos las dos primeras floraciones que ocurrieron de noviembre, diciembre a enero, son el 12%, pero si miramos la masa en general, el gran volumen de masas, que son las floraciones de enero a abril, entre junio y septiembre están en el periodo crítico.
O sea que todavía se lograría llegar con nutrición a aportar parte de esos nutrientes, pero obviamente ya para esas zonas donde las floraciones son más tempranas y son múltiples, esta decisión debe tomarse un poco antes, o incluso el fraccionamiento de la nutrición también debe de mirarse como una opción para lograr atender esa demanda de esas múltiples curvas de floración. Si miramos la siguiente, por favor. Eh, Desde el punto de vista de cómo es el flujo de nutrientes durante la curva de desarrollo del fruto. O sea, nosotros hemos medido, por ejemplo, este es un ensayo que hicimos en Brasil, en donde medimos el flujo de savia en café en diferentes etapas fenológicas, desde la prefloración, la floración y la posfloración hasta la cosecha. El flujo de savia nos está diciendo qué es lo que la planta está tomando, qué nutrientes, qué cantidades y cuáles son los meses pico para la toma de esos nutrientes. Entonces, este es el método de análisis de flujo de savia. Si miramos la siguiente, podemos ver algunos resultados bastante interesantes. Por ejemplo, esto es Brasil. Brasil es prefloraciones en agosto, o sea, agosto es como para nosotros febrero, marzo, abril. Septiembre fue floración, que equivaldría a decir para nosotros en Bula Norte, es decir, febrero, marzo, abril o mayo. Pero el concepto fisiológico es el mismo. Entonces, si vemos en prefloración, hay un pico de absorción de nitrógeno, por eso nosotros recomendamos Yaraliva Nitrabol en prefloración como una estrategia fundamental para lograr esa óptima respuesta, pero también hay otro pico de absorción de nitrógeno que se da, si miramos la siguiente, entre los 90 y 120 días. Ahí hay otro pico de absorción o otro pico de toma de nitrógeno por la savia que se da en los 90 y 120 días, 130 días. Miremos otro nutriente. Este es potasio. En prefloración ya la demanda de potasio es más baja. Hay un pico a los 30 días, pero hay otro pico muy grande entre los 90 y los 120 días. Pero también hay un pico a los 180 días. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no hace sentido aplicar un nitrógeno en prefloración, un potasio en prefloración. Sí hace sentido aplicar un nitrógeno en prefloración, pero postfloración sí hace más sentido aplicar un balance más a favor de potasio que de nitrógeno. Miremos la siguiente, por favor. Creo que esta está animada, podemos ver la siguiente. Ok, siguiente. Vamos a ver calcio también. Hacemos mucho énfasis en calcio porque el calcio es el tercer nutriente de mayor demanda por parte del café. Calcio soluble. Igual, en prefloración tenemos un pico, pero también tenemos otro pico entre los 90 y los 120 días. Hace sentido aplicar en prefloración y en postfloración también. Si miramos la siguiente, a ver qué ocurre con el magnesio, como ejemplo, observamos lo mismo. Hay un pico de absorción en prefloración, pero el pico más grande está entre los 90 y 120 días y entre los 180 y 200 días. Ahí el magnesio es muy, muy importante. Y ahí puede ser una aplicación combinada de edáfica y foliar, caso Cofitrel. Miremos la siguiente, por favor. También creo que está animada, entonces vamos a la siguiente. Muy bien. Ahora, esto es un trabajo de un colega nuestro en Colombia que muestra claramente el efecto de las fuentes sobre el balance, fuente de demanda. Entonces, lo importante es, si ustedes ven esas ramas en esa fotografía, están justo esos frutos en el proceso de llenado. Los frutos están entre los 60 y los 100 días de desarrollo. Si ven la fotografía de la izquierda, pueden ver una planta de café balanceada, sin deficiencias de nutrientes, en donde todos los nudos que tienen frutos en proceso de llenado están con hojas, no muestran deficiencias nutricionales, y si ven la fotografía de la derecha, pueden ver que se han perdido ya hojas. Antes de iniciar el periodo crítico hay unas fuertes deficiencias de magnesio y de calcio, quiere decir que esa planta está desbalanceada. ¿Y cuál es la diferencia? Es la misma finca, es el mismo lote, la diferencia es el plan nutricional. En el plan nutricional desbalanceado, pues se está usando urea, DAP, cloruro y queserita, y en el tratamiento 1 es el programa de nutrición de Yara, basado en Yaramila, Yaraliva y Yaravita. Si vamos a la siguiente, por favor, miremos el efecto de las fuentes de nitrógeno. Este es el caso del nitrato. Este es un ensayo que tenemos también en Brasil, que ya tiene 9 años de estar en campo, que se empezó en el año 2010. Si ven la curva de los puntos azules, la primera línea indica los primeros 6 años de producción de café.
y el eje de las X está mostrando proporción de nitrato. Nosotros hacemos mucho énfasis en que los programas de nutrición tienen que ir más hacia nitratos que hacia amonio, por muchas razones. Y uno de ellos es la productividad. Y pueden ver que en la medida en que se aumenta la proporción de amonios, durante los primeros 6 años hubo un incremento por cada unidad que aumentó el amonio, un incremento en productividad de 0.12 toneladas. O sea, a mayor proporción de nitrato, mayor rendimiento. Y si miramos los puntos amarillos, que ya es el acumulado de producción de 6 años, se sigue manteniendo la tendencia de que a mayor proporción de nitratos, mayor rendimiento. Pero la pendiente de la curva es mucho mayor. La pendiente en los primeros años era que por cada unidad de nitrato se aumentaba 0.12 toneladas por hectárea de rendimiento, y la pendiente a los 8 años estaba mostrando que por cada unidad de nitrato que se aumente o proporción de nitrato que se aumente en el programa de nutrición, se aumenta el rendimiento 0.15 toneladas. O sea que el rendimiento acumulado a lo largo del tiempo tiende a aumentarse por el efecto acumulado de los nitratos en café. ¿Ya? Y eso pues se puede explicar de muchas maneras. Si miramos la siguiente diapositiva, este es un ejemplo de las fuentes, en el caso de nitrato, voy a hacer mucho énfasis hoy fundamentalmente en 2 fuentes, nitratos y potasio. Este es otro ensayo que tenemos en Colombia, en donde estamos comparando diferentes proporciones de cloruro versus sulfato de potasio, que también es uno de los beneficios de los Yarnemila. Yarnemila tiene 55% de nitrato y tiene entre 20 y 50% del potasio, es forma sulfato de potasio. O sea, tratamos al máximo de reducir el cloruro de potasio en nuestros programas. Y si miramos cómo es la extracción de nitrógeno, por ejemplo, por tonelada, vemos que si yo cambio la fuente del potasio, del cloruro a un sulfato, estoy aumentando la eficiencia de extracción del nitrógeno en un 16%. Es algo buenísimo, porque yo puedo incluso reducir la tasa de aplicación de nitrógeno si mejoro la fuente de potasio. Y aumento la eficiencia de extracción de potasio. Claro, también la absorción de potasio va a depender si es cloruro o si es sulfato. A medida que tenga más sulfato, pueda tener una mayor eficiencia de extracción por tonelada de potasio y una mayor eficiencia de extracción de calcio. Siguiente, por favor. También aumento levemente la eficiencia de extracción de magnesio y de azufre, pero también muy importante lo que ocurre con el cloro, en el fruto. Esto es cloro, extracción de cloro en frutos a momento de cosecha, o sea, 240 días. Hay una reducción del 53% en la absorción de cloro. Y es muy importante porque el cloro tiene efectos detrimentales en la calidad. Y también el hecho de que reduzca la absorción de cloro es lo que permite que haya una mayor eficiencia de otros aniones y otros aniones que pueden ser acompañantes de otros cationes. Por eso, si reduzco la absorción de cloruro, mejoro la absorción de nitrato, y al mejorar la absorción de nitrato voy a mejorar la absorción especialmente de potasio y de calcio y un poco de magnesio, que son iones acompañantes. Entonces, ese es uno de los beneficios de las fuentes. Entonces, tomar la decisión. Hasta este punto, les he dicho, es muy importante entender la fisiología de la floración, los momentos críticos para poder definir qué aplicar, y las fuentes son fundamentales. Las fuentes hacen una gran diferencia en la absorción de nutrientes, en la respuesta en productividad, en cómo queda la planta después de la cosecha. O sea, en cómo queda la relación o el balance fuente-demanda. Si miramos la siguiente, por favor. Esto es un indicador de calidad. Por ejemplo, en el mismo ensayo medimos contenido de grados Brix con un indicador de azúcares en el tratamiento que tenía 100% cloruro versus el tratamiento que tenía sulfato de potasio, 25% de sulfato de potasio, y hay un incremento en el 5% de los grados Brix en el fruto de café al momento de cosecha. O sea, la fuente hace una gran diferencia. Miremos el siguiente, por favor. Este es otro ensayo en Brasil, en donde miramos también la diferencia entre cloruro y nitrato de potasio para hacer énfasis en las fuentes, y pueden ver cómo el pH en la solución cambia completamente. Se hace más, el cloruro ayuda a acidificar el suelo. Los niveles de potasio en el flujo de savia se mantienen similar, no hay diferencias. Los niveles de cloro tienen diferencias del 100% con respecto al cloruro si es nitrato. Y esto se ve también en las concentraciones foliares.
la concentración foliar de potasio es la misma y la concentración foliar de cloro es mucho menor y es estadísticamente diferente. Y si miran la puntuación de calidad de taza, miren el efecto directo sobre la calidad y la relación que tiene con el cloro. El tratamiento a 100% cloruro de potasio dio una puntuación de taza de 73.4, no dada para un café especial. Mientras tanto que el tratamiento con el 100% de nitrato da una reducción de 3.3 a 1.9 gramos por kilogramo de cloruro, y esa reducción de cloruro se ve reflejado en la puntuación de taza de 81 puntos que da para un café especial. Entonces estoy mostrando con eso también que es coherente lo que hemos visto en diferentes localidades sobre el efecto que tiene el potasio sobre la calidad, sobre la absorción de nutrientes y sobre la fertilidad del suelo, especial el cloruro, perdón, el cloruro de potasio. Siguiente. Ahora, sobre la sanidad, es igual, juega lo mismo, porque si miramos, este es otro ensayo en variedad caturra, en donde evaluamos después de cosecha cómo queda la plantación de café respecto al nivel de incidencia de roya. Ustedes pueden ver el recuadro del siguiente, de la izquierda, perdón, en donde tenemos un tratamiento Full Yara Program basado en Yaramila, Yaraliva y aplicación foliar de Yaravita. Y miren que contamos 27 hojas totales por rama en la cruz número 14 con 8 con roya, para un 30% de incidencia. Entre tanto que en el recuadro de la derecha, con un tratamiento de simples, aplicados por separado para asegurar la cantidad adecuada a cada planta de cada uno de los nutrientes, se aplicaban por separado urea, DAP, cloruro y magnesio, y pueden ver que el porcentaje de incidencia de roya es mayor, y si pueden ver las ramas majeras, ya las hojas no están. Quiere decir que la fuente se está reduciendo. Por eso la bianualidad en plantas susceptibles a roya es mucho más fuerte, también por efecto combinado de la roya. Y es explicable porque la roya es un patógeno o un parásito obligado. Y la roya se hace más fuerte en la medida en que la cosecha es más fuerte. Más la mayor cosecha, mayor severidad de la roya. Entonces, a mayor cosecha, mayor presión de la roya. Y si hay una nutrición hecha con las fuentes inadecuadas, pues esa presión va a ser mucho mayor. Y eso se va a ver reflejado en que la planta va a terminar en mal estado la cosecha, que la calidad de la cosecha también se va a ver reducida y que la cosecha siguiente también se va a ver reducida. Siguiente, por favor. Entonces, ya para concluir, podemos decir lo siguiente, que después de la floración se da inicio dentro de la planta de café a una serie de eventos fisiológicos, en los cuales la planta tiene que producir una mayor cantidad de carbohidratos para suplir la demanda que tiene de los frutos, pero también la demanda que tiene de nuevas ramas y de nuevas raíces, porque justo coincide ese periodo de crecimiento del fruto con un periodo también de crecimiento rápido de la planta. Lo anterior es posible si la planta de café tiene una nutrición suficiente y balanceada. Yo en el seminario anterior les hablaba de que el precio cambiaba más rápido que la productividad, y sobre todo para productores en Colombia, por ejemplo, que hubo un cambio en el precio interno muy rápido, en menos de 15 días, que los pasó del punto bajo al punto de equilibrio a un punto rápido de equilibrio. Entonces ya cambiar la decisión de ir a nutrir ya es demasiado tarde, ¿ya? Por eso siempre hay que pensar en mantener la plantación en el nivel óptimo para que esté preparada. Si miramos la última diapositiva de conclusión, podemos también concluir que después de la floración, los primeros 120 días son críticos para asegurar la adecuada nutrición en café. ¿Por qué los primeros 120 días? Porque de 120 a 200 días, la planta necesita que esos nutrientes ya estén disponibles y que estén disponibles en forma de hidratos de carbono. Entonces, no significa que si yo sé que el periodo crítico es de 100 a 200 días, entonces a los 120 días voy a fertilizar. No, hay que tratar de fertilizar antes de los 120 días para que la planta logre absorber los nutrientes, logre hacer la fotosíntesis adecuada y suplir esos nutrientes justo en el periodo crítico. Los planes de nutrición de Yara en café ofrecen ese balance adecuado de nutrientes y fuentes que permiten asegurar la mayor productividad, la mayor calidad y el menor impacto ambiental posible. Esto es lo que tenía para
para contarles. Le doy paso a mi colega Marconi y espero que tengamos una sesión de preguntas para aclarar algunos puntos. Muchas gracias. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias. Yo creo que en estos minutos, 20, 30 minutos de tu presentación, se han creado las bases suficientes, o al menos nos has ayudado a recordar cuáles son esos aspectos que hacen la diferencia desde el punto de vista técnico, lo que tiene que ver con la fisiología de la planta, cuál es el comportamiento desde que inicia el periodo de floración, aspectos que a veces se pueden escapar a nivel de detalle. Y me parece también importante lo que has mencionado con respecto a las fuentes. Llama poderosamente la atención cómo aún hablamos de planes de nutrición basados exclusivamente en los elementos base, nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, pero no llegamos al tema de las fuentes, y es ahí donde creo yo que, aparte del conocimiento, de saber cuáles son las épocas oportunas y cómo prepararnos frente a la demanda que tiene la planta por nutrientes, tener en cuenta el tema de las fuentes. Y ahí, como tú lo decías, los planes de nutrición, como hacemos énfasis en la propuesta de valor de nuestro café en el capítulo de experiencia, se cuentan con las herramientas suficientes para poder soportar, digámoslo así, las necesidades que tiene la planta durante estos periodos. Muchas gracias, Víctor. Seguramente vamos a tener muchísimas preguntas sobre esta parte al final de la presentación. A continuación, entonces, vamos con Marconi, quien tiene también, obviamente, una ponencia para este tema, para llenarnos de conocimiento acerca de las medidas que se deben tener en cuenta para asegurar esa retención de flores y el llenado de grano de café. Se me olvidaba decir algo de pronto importante, y es que intentamos atar, digamos, los temas a lo que está sucediendo en la región, entendiendo las diferentes estadios por los que está pasando las diferentes regiones. Cuando hablaba, por ejemplo, Víctor, de Bula Norte, se refería a Centroamérica, básicamente, y México. Y es ahí como pues tratamos en lo posible de garantizar que estas capacitaciones coincidan en la mayoría de las zonas con lo que está sucediendo y las necesidades que se encuentran en el campo. Bueno, a Marconi, gracias nuevamente por participar el día de hoy desde Costa Rica. Bienvenido, bueno, y adelante. Muchísimas gracias más bien por la invitación. Para mí siempre es un placer, Víctor. Excelente, como siempre. Nos hablaba de la fisiología y también de la parte de las fuentes, como ya nos decía Geoffrey. Veíamos en la presentación de Víctor que, en términos generales, para estos momentos, la absorción de nutrientes en general es muy importante, y por lo tanto tener a disponibilidad de estos nutrientes en el suelo es lo que nos puede llevar al éxito o al fracaso si no fuera así. Entonces, mi presentación va desde la perspectiva de calidad de fertilizantes, de manera que podamos enfocar también esa perspectiva y esa parte como que es primordial también dentro de lo que es la nutrición. Recordando siempre que iniciamos pensando que debemos ser rentables. Eso es, estamos en un negocio y lo que queremos es ser rentables, y por lo tanto apuntamos a productividad y calidad, que es en lo que tenemos influencia directamente, debido que al precio de venta, pues sabemos que tanto ustedes como nosotros no tenemos influencia ahí, pero sí tenemos toda la influencia en productividad y calidad, y es lo que nosotros tratamos de manejar con nuestros programas de nutrición para ustedes. Adelante, Geoffrey. Muy bien, y bueno, en términos generales, nuestra propuesta de nutrición ha sido ensayada a lo largo de la región durante bastantes años. Y pues siempre nuestra propuesta de nutrición logra tener mayor productividad y mayor rentabilidad en el cultivo. Aquí le dejo algunos ejemplos de Colombia, donde hemos obtenido más de 36% de productividad contra programas convencionales a base de urea, DAP, KCL, 13% más en Costa Rica, 33% más en Perú, 10% más en Nicaragua, 13% más en México, que no está acá, pero que lo hemos logrado, 35% más en Brasil también,
Con 27, todo eso lo hacemos con 27% más de amarre de granos, que es parte de lo que va dentro de nuestra propuesta de valor y cómo nosotros logramos obtener ese tipo de cosas. Y algo que es de suma importancia es que, en términos generales, todo eso logramos con menor emisión de lo que son gases de efecto invernadero, con reducciones que van hasta el 13,2%. Muy bien, y tal vez ustedes se pregunten dentro de esta lámina, no sé, hay diferencias muy grandes a veces entre países, y muchas de esas diferencias se dan por la tecnología que se aplica en cada uno de esos países. Por supuesto, ustedes sabrán que en países donde haya menor tecnología a veces aplicada, pues cuando llega buena tecnología, pues se logra obtener diferencias más grandes. En los países donde hay ya por sí una tecnología bastante buena que se aplica al cultivo, pues lograr obtener o sacar mayor productividad, pues siempre es un poco más difícil, ¿verdad? Y las diferencias no son tan grandes. Sin embargo, dentro de nuestros programas nutricionales siempre logramos obtener mayor rendimiento. Adelante, Geoffrey. Muy bien, y al final, pues, el reto que nosotros tenemos es garantizar que esas grandes floraciones se traduzcan en grandes cosechas, ¿verdad? Que al final eso es lo que nos lleva hacia lo que es rentabilidad, y por supuesto, si a eso le sumamos calidad de café, pues entonces vamos en la vía del éxito. Adelante, Geoffrey. Muy bien, pero ¿qué se busca en un fertilizante de alto valor? Entendiendo alto valor como el beneficio que yo obtengo de este producto, de este fertilizante, y no tanto del precio. Bien, lo que buscamos es que contenga formas asimilables y naturales del elemento. Yo creo que la palabra clave aquí está en asimilables. Encontramos muchas veces fertilizantes en el mercado que en términos generales tiene materias primas que muchas veces no son tan asimilables, o inclusive que podemos decir que son solubles o considerar como rellenos, y más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Que contenga el mayor número posible de nutrientes. Entre más nutrientes, pues más balanceamos la nutrición. Que sus gránulos o pels tengan la dureza necesaria para resistir la manipulación. Y eso es algo muy importante, y muchas veces es importante desde la perspectiva del distribuidor, pero también es importante para el productor. Porque desde que un fertilizante es formulado o fabricado, en términos generales, lo que sufre es mucha manipulación, carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, hasta que llega y se aplica. Si el fertilizante no es de buena calidad, no tiene la dureza necesaria, estos prills, porque en términos generales, cuando ustedes abren el saco, lo que encuentran es polvo. Y eso es indicativo de mala calidad de materias primas. Que el tamaño de las partículas sea consistente, eso es importante en la distribución del fertilizante. Que sea fácil de aplicar y que la aplicación sea homogénea. Que se disuelva fácilmente una vez que entra en contacto con el suelo, sumamente importante, y es parte de lo que voy a enfocar más adelante en mis diapositivas. De manera que aquí lo que quiero decirles yo es que el grano debe ser lo suficientemente duro para resistir la manipulación, pero una vez que el grano llega al suelo, que el prill llega al suelo, esa partícula debe, al entrar con la humedad del suelo, disolverse rápidamente y rápidamente liberar los nutrientes y que queden disponibles para la planta. Cuando nosotros decidimos fertilizar es porque realmente ya sabemos que la planta está necesitando los nutrientes. Como bien decía Víctor anteriormente, este es el momento en el cual yo debo tener los nutrientes en el suelo para algunas zonas en las cuales la floración fueron marzo y abril. Y por lo tanto, yo necesito que esos nutrientes rápidamente entren en la solución del suelo, sabiendo que al final la planta lo que hace es tomar sopa de nutrientes. Eso es lo que hace la planta. Entonces, lo que no esté en esa sopa, pues al final la planta nunca lo va a poder tomar. Entonces, rápidamente yo necesito que esos nutrientes estén ahí. Y por supuesto que libre de contaminantes. En café tal vez esto todavía no alcanza un gran desarrollo, en el sentido de que tal vez no tiene la importancia suficiente, pero en términos generales lo que quiere decir esto es que nuestros fertilizantes pasan cualquier norma, las más estrictas del mundo en cuanto a metales pesados, y algunos mercados sí ya consideran esto importante en café, como son mercados de Japón. Muy bien, adelante, Geoffrey. Ok,
Para hablar de fertilizantes, bueno, empezamos hablando de lo que son las mezclas convencionales, que son mezclas físicas en las cuales lo que hacemos es tomar las materias primas en la proporción que deseamos, en este caso urea, DAP, KCl, lo ponemos en una mezcladora, al final lo que obtenemos es una mezcla y como toda mezcla, las mezclas no pueden ser homogéneas, sino que siempre son muy heterogéneas. Entonces, si ustedes pueden apreciar la esquina, pensemos que la figura que yo tengo a mi derecha es un saco y que esto es la mezcla que está dentro de ese saco. Entonces, si vemos la esquina superior izquierda y ustedes ven qué color más se ve ahí, pues en términos generales lo que vemos es un color más blanco. Eso lo que quiere decir es que hay una gran concentración de urea hacia esa otra esquina. Pero si vemos la esquina contraria, que sería la inferior derecha, y vemos qué colores se aprecian ahí, pues en términos generales lo que vemos es más color café y rojo, indicando que ahí hay poco nitrógeno y hay más potasio y fósforo, o DAP en este caso. Pues bien, este es el saco y así comenzamos a distribuir el fertilizante en el campo. Entonces, en términos generales, lo que va sucediendo es que algunas plantas van a recibir más nitrógeno, mientras que otras plantas van a recibir más fósforo y van a recibir más potasio. Eso lo que nos lleva es que al final tenemos una distribución no homogénea de los nutrientes en el campo, pero todos nosotros decíamos que las plantas crezcan y produzcan igual. Pero al final no es posible que las plantas crezcan y produzcan igual porque no todas están teniendo acceso a la misma proporción de nutrientes. Adelante, yo. Aquí tenemos otros casos que muchas veces se dan. Y uno de los grandes problemas de las mezclas físicas es que se han hecho muchas veces para abaratar costos. Y en este caso lo que les estoy mostrando es cloruro de potasio o muriato de potasio, o MOP, como se le conoce. Al del lado izquierda, ustedes ven que la granulometría es más fina, a eso se le llama un material estándar, mientras que al lado derecho ustedes encuentran pelotitas, esas pelotitas tienen aproximadamente el peso y la densidad de otras materias primas y a eso le llamamos granular. Pero bien, las dos desde el punto de vista químico son exactamente igual, son KCl, pero evidentemente desde el punto de vista físico hay una gran diferencia entre ellos. Ahora bien, el que está a la derecha es el que generalmente se utiliza para poder mezclar de una mejor forma con las otras materias primas. Sin embargo, el estándar, que es el que está a la izquierda, es mucho más barato que el granular. Y muchas veces lo que hacen las empresas para abaratar costos es que sencillamente utilizan mezclas estándar o utilizan materiales estándar dentro de la mezcla y sencillamente eso lo que hace es que la mezcla es mucho más barata. Adelante, yo. ¿Qué sucede cuando yo tomo materiales que son granulares y lo mezclo con un material estándar? Bueno, igual, agarro la urea granular, el 18460 granular y el KCl estándar y lo mezclo. Una vez que lo mezclo, comienza aquel proceso de movimiento y manipulación que es carga, descarga, carga, descarga. Y eso prácticamente es como cuando ponemos arena a una zaranda y la movemos. Sencillamente lo que hay es separación de las partículas por tamaño y densidad. Adelante, Joffrey. Al final, cuando ustedes abren el saco, ustedes lo que encuentran es esto. Aquí, ¿qué es lo que estamos observando? Sencillamente que ustedes compraron un grado, una fórmula, y lo que vemos es que, si vemos la parte superior de esa mezcla, pues ustedes comienzan a aplicar una fórmula que no fue la que compraron. Cuando van por la mitad, están aplicando una segunda fórmula que no es igual a la primera ni tampoco la que compraron. Y cuando llegan hacia el final, hacia el fondo, pues están aplicando una tercera fórmula que no fue, es diferente a la de medio, a la inicial y tampoco es la que ustedes realmente compraron. Y así es como distribuimos los nutrientes en el campo. Y igualmente esperamos que todas las plantas crezcan y produzcan igual, pero no va a ser posible de esta forma. Adelante, yo. Muy bien. Otro de los grandes problemas de las mezclas físicas es los famosos rellenos, siendo pues el relleno un material inerte en el cual no aporta nada de nutrición y sencillamente, pues como la palabra lo dice, nada más funciona como relleno. Aquí les pongo un ejemplo que es hacer 12-24-12, una fórmula para siembra.
muy utilizada en Centroamérica. Y quiero ponerles el ejemplo de cómo se hace una mezcla de este tipo. Entonces, iniciamos con el fósforo, que es la que está en mayor proporción. El fósforo que se utiliza generalmente para hacer mezclas es el 1846 o DAP. El 1846, como bien dice el grado, pues tiene 46% de fósforo y supongamos que vamos a hacer 100 kilos de 12-24-12. Si vamos a hacer 100 kilos de 12-24-12 y sabemos que hay 46% de fósforo en el DAP, pues vamos a ocupar 52,1 kilos de DAP para hacer ese 12-24-12. O sea, con 52,1 kilos ya yo tengo este 24 de fósforo. Ahora, el DAP también me proporciona nitrógeno. Como tiene un 18% de nitrógeno, entonces estos 52,1 kilos de esos 100 que voy a hacer, pues lo que me da es un 9,4% de nitrógeno, de ese 12 que yo ocupo. El resto del nitrógeno, entonces yo lo agrego como urea. Resulta que para terminar de completar el nitrógeno, o sea, pasar de 9,4 al 12 que yo ocupo, pues con 5,6 kilos de urea va a ser suficiente y ya con eso ya tengo el 12 de nitrógeno también. Por el otro lado, vamos a necesitar el potasio, que también es un 12 de potasio. Muy bien, entonces para eso se utiliza generalmente el KCl. Y el KCl tiene 60% de potasio. Como tiene 60% de potasio, con 20 kilos de KCl es suficiente para yo completar este 12. Entonces ya con eso ya yo hice 12, 24, 12. Pero vamos a sumar. Si yo sumo 52,1 más 5,6 más 20, y ustedes allá lo hacen el ejercicio también, en términos generales lo que vamos a tener es 77,7 kilos. Y se supone que estábamos haciendo 100 kilos. ¿Qué pasó? Pues sencillamente ya yo tengo 12, 24, 12. Lo que hacen las empresas entonces es, para completar los 100 kilos, lo que hacen es agregar el famoso relleno. Para una fórmula como estas, 22,3 kilos de los 100 kilos es relleno, o sea, son piedras calcáreas. En otras palabras, y para ponerlo de una forma más dramática, por cada 100 sacos que ustedes compren de 12 a 24 a 12, 22 sacos van a ser piedras. Piedras que al final ustedes compran, ustedes transportan o pagan el flete y también ustedes pagan la aplicación, ¿verdad? Y no aportan nada más que más piedras para el cerco. Muy bien, adelante, Johan. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de los programas de YADA, en términos generales, pues sencillamente nosotros tenemos materias primas de óptima calidad, como bien lo explicaba Víctor anteriormente. Hacemos investigación sobre las materias primas y su influencia sobre lo que es productividad y calidad, y en base a eso tomamos la decisión para hacer cada uno de nuestros grados. Y además de eso, desde el enfoque agronómico, pues lo que tratamos es de hacer nutrición balanceada, tomando en cuenta que nutrición balanceada es la fuente correcta, la dosis correcta y aplicar en el momento correcto, que bien es parte de lo que estamos haciendo en este webinar, y en el lugar correcto. Muy bien. Y con eso, pues, impactar sobre lo que es producción, rendimiento, longevidad del cultivo, menor efecto de no fertilidad del suelo, haciendo que nuestros programas en sí mantienen mayor la fertilidad en el suelo. Son programas que tienen índices de acidez menores, son programas que mantienen la fertilidad en términos generales del suelo. Impactamos sobre calidad, sobre la salud de las plantas y todo con menor huella de carbono. Adelante. Muy bien. Y dentro de esos programas, pues, dependiendo de cada uno de los países, pues tienen su versión del programa de nutrición. En este caso, pues, pueden apreciar ustedes el programa de Colombia, en el cual, pues, lo que tenemos es un programa, dependiendo de la edad del cultivo, una oferta dependiendo de la edad del cultivo, y dentro de esa oferta pues tenemos varios productos en los cuales podemos observar que uno de los productos principales es el embajador. Y digo principales porque es un producto para esta época. Precisamente cuando hablamos del embajador estamos hablando de un producto de la familia Yaramila, el cual es un producto que contiene, es una fórmula completa,
que es las fórmulas que nosotros debemos utilizar para esta etapa en específico. Y por supuesto que generalmente ustedes lo ven que está acompañado con Yaralibanitravor, que es nuestra fuente de calcio soluble, de manera que nosotros con Embajador o Abotec, que es otro tipo de fórmula, o Hidran, que son nuestras fórmulas completas, más el Nitravor, pues balanceamos lo que son nuestros programas de nutrición, de manera que podamos aportar los nutrientes que más ocupa la planta y en el momento en que los va ocupando. Adelante, Geoffrey. Les decía, o sea, cada país tiene sus diferentes versiones. Aquí vemos una versión de Centroamérica. Igualmente vemos cómo, en este caso, está enfocado para cada año y no enfocado por años. Y lo que vemos igualmente es para esta época lo que es Yaramila, que es las fórmulas completas que nosotros utilizamos para aportar la mayoría de los nutrientes que más se requieren en estos momentos. Muy bien, adelante, Geoffrey. Y pues acá también tenemos otra versión, igualmente esta es la de Centroamérica. Adelante, Geoffrey. Muy bien, pero ¿qué es Yaramila? Muy bien, Yaramila es, al fin y al cabo, las fórmulas completas de Yara, y son estos fertilizantes que nosotros en estos momentos específicamente, que es cuando empieza el crecimiento del grano, la máxima producción de nutrientes, debemos de colocar de manera que tengamos a disponibilidad de la planta la mayor cantidad de nutrientes. En algunos casos es importante ir colocando calcio también, de manera que acompañemos lo que es la disponibilidad o más bien la aplicación de las fórmulas completas con también disponibilidad de calcio, de manera que podamos tener un balance nutricional en el suelo adecuado para lograr obtener mayor crecimiento del grano, mayor peso del grano y mayor calidad hacia el final. Adelante, yo. Muy bien. Cuando hablamos de Yaramila, lo que estamos hablando es que en cada pelotita de fertilizante, nosotros le ofrecemos todos los nutrientes, igual que como viene en el grado o en el saco los nutrientes. No importa entonces dónde caigan esas pelotitas, cada una de ellas le va a proporcionar todos los nutrientes tal y como dice el saco. Adelante, yo. Muy bien. Entonces, la calidad física en realidad también es una medida de la eficiencia de un fertilizante, y eso porque la homogeneidad es clave para una mayor eficiencia del fertilizante, ya que facilita la aplicación manual o de maquinaria, la dispersión del producto sobre el suelo, es muy pareja y además de eso hay menor riesgo de compactación y no hay formación de polvo, que son indicativos de mala calidad de fertilizantes y que después va a costar más lo que es la aplicación. Adelante, yo. Muy bien, cuando un fertilizante de Yara, en este caso cuando los Yaramilas llegan al suelo, generalmente lo que vamos a encontrar es que esa pelotita se deshace, como cada una de ellas tiene todos los nutrientes, automáticamente todos ellos al mismo tiempo quedan a disposición de la planta. Diferente a las mezclas físicas. Al final una mezcla física es una mezcla de diferentes materias primas. Diferentes materias primas, diferente velocidad de solubilidad. Entonces, creo que todos han puesto en algún momento, por ejemplo, urea en agua. Cuando cae la urea al agua, pues ni ha caído cuando ya el balde está frío, ¿verdad? O sea, sencillamente la solubilidad es muy rápido. Pero aquellos que han puesto, por ejemplo, 1846 o DAP en agua, se dan cuenta que una vez que uno lo agrega al agua hay que agitar, inclusive hay veces hay que dejarlo de un día para otro para poder solubilizar, porque es un material que es bastante difícil de solubilizar. Pues lo mismo sucede cuando aplicamos la mezcla al suelo, ¿verdad? Sencillamente el nitrógeno desaparece rápidamente, pero pasan los días, pasa una semana y todavía vemos algunas materias primas en el suelo, 15 días, inclusive 22 días, y todavía hay materias primas en el suelo. Algunas nunca se van a solubilizar porque son rellenos, y otras pues son muy lentas porque sencillamente su velocidad de solubilidad es muy, muy lenta. Diferente entonces a lo que nosotros le estamos proporcionando, que con las fórmulas de Yara lo que queremos es que rápidamente los nutrientes estén disponibles para que la raíz los tome y rápidamente estén donde los queremos, que es dentro de la planta.
haciendo su función sobre crecimiento y productividad. Adelante, Geoffrey. Muy bien. Y dentro de lo que es la absorción de nutrientes en el suelo, pues existen diferentes formas en las cuales la planta toma o la raíz toma los nutrientes. Está el proceso de difusión, en el cual los nutrientes pasan de un medio más concentrado a uno menos concentrado, en este caso el interior de la raíz. La intercepción, en el cual la raíz pues se topa con algunos nutrientes y los logra absorber. Y el flujo de masas, que sencillamente es por transpiración, o sea, las hojas comienzan a perder agua, transpiran, y con esa transpiración, pues sencillamente es como cuando ponemos una pajilla en un vaso y absorbemos, pues sencillamente comienza a subir el agua, pues así sucede en la planta en el continuo. La planta pierde agua por las hojas y automáticamente va absorbiendo agua y con esa agua los nutrientes. Pero bueno, al final no importa cuál es la forma en que los nutrientes se absorben. Lo importante de esto es que para que cualquiera de esas formas funcione, los nutrientes deben estar en solución del suelo. O sea, deben estar en esa sopa que la planta necesita. Y para que eso suceda, las materias primas tienen que ser solubles y disponibles y de la forma que las plantas los necesitan. Y eso es lo que nosotros le ofrecemos con nuestros programas nutricionales. Adelante, yo. Muy bien, aquí lo que tenemos son dos placas de vidrio con suelo que está un poco seco. Le ponemos o le sembramos granitos. De la izquierda es el Yaramila Complex, fórmula de Yara, y una fórmula a la derecha que se hizo para competir con nuestra fórmula, ¿verdad? Como ustedes pueden apreciar, después de 24 horas, pues sencillamente lo que observamos en la fórmula de Yara es una mayor solubilidad que en la fórmula de la competencia. Eso es lo que al final nosotros queremos que suceda en el suelo. Sencillamente lo que queremos es que una vez que el gránulo entre al suelo, rápidamente esté disponible esos nutrientes en la solución del suelo para que la planta los tenga y los absorba lo más rápidamente posible. Adelante, yo. Muy bien, aquí lo que tenemos es igual, nada más es un suelo seco a 18 grados. En la lámina anterior lo que veían era el inicio, esto es después de 5 días, y en términos generales lo que tenemos es que la fórmula de Yara, después de 5 días, prácticamente está soluble, a diferencia de la fórmula normal, o el gránulo normal. Muy bien. ¿Qué logramos nosotros con nuestros programas de nutrición? Bueno, nosotros hemos logrado mayor productividad, y con esa mayor productividad también hemos logrado mayor rentabilidad y lo hemos demostrado en los diferentes países. Por ejemplo, en Costa Rica 9% más de productividad con un retorno de inversión de un 33%. En Nicaragua un 10% más de productividad con un 206% de retorno a la inversión. En Perú 33% más de productividad con un 570% de retorno a la inversión. ¿Okay? Entonces, al final, lo que estamos viendo acá es que con los programas Yara, que son programas balanceados, como bien aportaba Víctor, además de eso, con fuentes en las cuales impactan sobre productividad y calidad, lo que logramos es mayor productividad, mayor rentabilidad, y es la oferta que al final nosotros tenemos. Para esta época, que es la época en la cual necesitamos o estamos en la máxima absorción de nutrientes, nosotros nos debemos garantizar que lo que pongamos realmente esté disponible rápidamente en el suelo y que la planta lo pueda asimilar o tomar para que impacte directamente sobre lo que es el crecimiento y posiblemente el llenado de grano. Por lo tanto, es importantísimo dentro de lo que es la decisión el tomar en cuenta pues estos elementos de solubilidad, de materias primas, de manera que podamos hacer el impacto que deseamos. Yo creo que pues aquí termina mi ponencia, Geoffrey. Marconi, muchas gracias, muy amable por tu presentación. Yo creo que complementa no solamente el tema del día de hoy sobre cómo asegurar la floración y la retención de frutos, sino también yo iría con la sesión anterior
con el primer webinar cuando hablábamos de la toma de decisiones del plan de nutrición frente al desafío, frente a la situación actual de precios del café, que nos pone pues en la disyuntiva si reducimos la cantidad de fertilizante o recurrimos a otra fuente, digámoslo así, entre comillas, más económica, pues tratando de mantener algún nivel de fertilización, algún nivel de aplicación de nutrientes frente a, pues a la situación obviamente de necesidad de recursos para fertilizar el café. Entonces yo creo que junto con lo que mencionaba antes Víctor sobre el tema de las fuentes, vimos que también aquí en la parte que tiene que ver con la selección de los diferentes fertilizantes que existen en el mercado, también hay unas diferencias apreciables que son importantes a la hora de tener, a la hora de tomar la decisión sobre el plan de nutrición. Yo creo que hay muchísimas preguntas, incluso que vienen desde la sesión anterior de nuestro café, del primer webinar, que conectan con el tema de hoy. Vamos a tratar de darle trámite. Tenemos cerca de 64 preguntas. Vamos a hacer una selección de las que encontremos que podamos juntar. Estamos haciendo aquí un trabajo de equipo para lograr transmitirlas. Mientras terminamos de organizarlas, yo sí quiero, yo quisiera lanzarles a ambos un par de inquietudes que seguramente el público que nos acompaña hoy también tendrá en su mente. La primera tiene que ver con un comentario que nos hizo Víctor acerca el calcio, y llama la atención que Víctor nos dice que el calcio es el tercer nutriente de mayor demanda en café. Sin embargo, cuando se revisa los diferentes recomendaciones, materiales, información técnica que hay en toda nuestra región, en Latinoamérica e incluso más allá, pues en el mundo del café, no encontramos esas recomendaciones de calcio siendo un elemento tan relevante en todo lo que hemos hablado en estas dos sesiones. ¿Cuáles creen ustedes que es la razón por la cual el calcio, bueno, hay que decir que lo vemos como correctivo? En muchas publicaciones aparece por allá la recomendación por un tema de manejo de la acidez de suelo, pero como nutrientes, ¿cuáles creen ustedes que es la razón por las cuales no se menciona o no se le ha dado la relevancia al calcio como nutriente? Le doy la palabra primero a Víctor. Víctor, ¿cuál es tu opinión? Ok, Geoffrey, muchas gracias. Mira, mi opinión es la siguiente. Si miramos la historia de las escuelas agronómicas de Latinoamérica, ellas tienen una fuerte influencia en la escuela norteamericana. Y en la escuela norteamericana el desarrollo de la agronomía se basó fuertemente en cultivos semestrales como maíz, en donde la mayor demanda de nutrientes de esos cultivos estaba basada en nitrógeno, fósforo y potasio, y en donde los suelos no tenían realmente limitaciones serias de calcio. Entonces, el desarrollo de la agronomía en Latinoamérica en general y de nuestras escuelas de agronomía estuvo basada bajo en ese concepto, y todo el trabajo, digamos, que se empezó a decir que los macronutrientes eran nitrógeno, fósforo y potasio, y mucho esfuerzo de investigación se hizo ahí. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque hasta hace muy poco, realmente, yo creo que tenga más de 20 años que tenemos el desarrollo de fuentes solubles de calcio. Entonces, la única fuente soluble de calcio que teníamos y la más asequible en los mercados eran las fuentes de calcio, como fuentes de calcio. Entonces, siempre se veía el calcio como un nutriente secundario y como un nutriente que iba ligado al manejo de la acidez, no como un nutriente que en caso de café y en otros frutales es un nutriente primario, que tiene incluso mayor demanda por unidad de masa que el mismo fósforo y que el mismo magnesio. Entonces, ha sido también un poco de menor desarrollo del conocimiento a favor del calcio respecto al favor del nitrógeno o a favor del potasio. Entonces, esa es la segunda razón. Pues por eso creo que esas han sido, digamos, las dos razones primordiales por las cuales el calcio ha tenido una menor relevancia. Hemos ido encontrando esa relevancia gracias al trabajo que se ha hecho en suelos ácidos en diferentes partes del mundo, especialmente en zonas tropicales, y en donde se ha encontrado realmente las deficiencias de calcio, la necesidad de buscar fuentes alternativas de calcio y la necesidad de trabajar en aspectos de calidad, que también era la otra razón, sobre todo en café,
no se había ligado, ni todavía se ha ligado suficientemente bien el concepto de calidad con nutrición. Está más desarrollado el concepto de calcio, de uso de calcio en frutales y en flores, porque ahí el concepto de calidad es muy fuerte. La calidad es un aspecto fundamental de la rentabilidad del productor y por lo tanto el calcio juega un papel y está mucho más desarrollado el concepto y la habilidad de los técnicos para recomendar calcio en esos cultivos que en cultivos como café o en algunos otros cultivos de zonas tropicales. Esa es mi opinión. Ah, muy bien. Yo diría que más ahora, Víctor, ahora que mencionas la conexión con la calidad, pues como parte de nuestras recomendaciones a todo el público que atendemos, sabemos que calidad pues es una de las alternativas que tenemos para mejorar los ingresos del sector cafetero. Y más en nuestra región, en Latinoamérica, donde probablemente entre 30 a 35% del total del café que se comercializa es café de especialidad o al menos con un nivel de premium por encima del precio normal del mercado. Entonces aquí no hay espacio para dudar, digamos, sobre la importancia, la relevancia que juega el calcio como fuente importante, en este caso Nitrabor, nuestro nitrato de calcio, para ayudar, digamos, a mejorar el tema de calidad, como ya lo hemos probado, y mejorar los ingresos. ¿Algún comentario adicional de tu parte, Marconi, que quieras hacer sobre este aspecto? Y arrancamos aquí con más preguntas. Sí, yo lo único que le aportaría es, bueno, como bien dice Víctor, en realidad el desarrollo de fuentes de calcio se ha hecho más tardíamente. Prácticamente lo que es calcio soluble fue una necesidad que también se tuvo que buscar cuando comenzó el desarrollo de lo que era hidroponía, en el cual pues sencillamente se necesitaba fuentes solubles, sabiendo que no había un sustrato que aportara nada, sino que era un sustrato inerte y necesitábamos aportar todos los nutrientes, pues ahí fue donde surgió primeramente lo que fueron esas fuentes de calcio disponibles, como fue el nitrato de calcio. Pero en términos generales es una responsabilidad que le hemos dejado siempre al suelo cuando hablamos de los cultivos perennes, en este caso café. Sencillamente siempre le hemos dejado esa responsabilidad al suelo. Ahora bien, conforme pasa el tiempo, cada vez se ha agravado más lo que es la necesidad de calcio, siendo el tercer elemento de mayor absorción, como bien aportaba Víctor, porque dentro de las prácticas convencionales de fertilización, pues sencillamente hemos ido cada vez acidificando más los suelos. Al acidificar más los suelos, pues la disponibilidad de un nutriente tan importante es cada vez más difícil. Ahora bien, tratamos de, o muchas veces nos dicen que con enmiendas lo que hacemos es aportar ese calcio. Muy bien, pero sencillamente lo que va sucediendo es que la enmienda es para corregir el pH del suelo, disminuir esa acidez que está aflorando, pero sencillamente, por otro lado, nosotros decimos aquí que peca y res empata. Al final, por un lado, acidificamos el suelo y por el otro lado, estamos tratando de corregirlo. Cuando hacemos los análisis cada año, lo que nos damos cuenta es que prácticamente no hay avance dentro de lo que es ese manejo del pH y la acidez del suelo. Sencillamente lo que vemos, y muchas veces la gente se frustra, los productores se frustran porque sencillamente no ven un cambio. Y es eso, al final, si nosotros por un lado estamos acidificando y por el otro lado tratamos de corregir, pues nunca vamos a ver un cambio en el pH y la acidez. Ahora bien, es el ion carbonato dentro de las enmiendas o el óxido o hidróxido el que hace ese efecto sobre el pH, ¿verdad? Pero al final ese calcio que estamos poniendo es un calcio que es poco soluble, poco disponible, y necesitamos que a través del tiempo vaya a ser disponible. Y también necesitamos que haya un cambio en el pH para que cada vez ese calcio disponible o natural del suelo esté más disponible, ¿verdad? Y bajo las prácticas convencionales no lo logramos. Ok, Marconi, muchas gracias. Vamos a pasarle a usted las preguntas. Les pido el favor, trabajemos la respuesta lo más corta posible para intentar darle el mayor espacio a todas las personas. Repito, vamos en 75 preguntas que obviamente no vamos a poder suplirlas en 20 minutos, pero voy a hacer una selección. La primera va para Víctor, con nombre propio. Víctor, te
Te hacen una pregunta desde Guatemala, Jeffrey Chávez, desde Guatemala, dice Víctor, ¿qué tiempo se tardan los nutrientes en transformarse en hidratos de carbono? Me refiero para saber en qué día o rango de días antes de llegar a los 120 debo fertilizar. Gracias. Yo tengo sembrado catimor, caturra y sarchimor. Víctor. Ok, Jeffrey, muchas gracias. Mira, depende del suelo. Si es un suelo muy orgánico, estamos hablando alrededor de 60 días. Si es un suelo más arenoso, con menos capacidad buffer, a los 20 días. Muy bien, gracias, Víctor. Para Marconi. Marconi, te escriben desde la Asociación Agrícola de Caficultores de Chiapas. Y la pregunta es que hace poco una institución de Colombia de investigación sacó un video donde difunde que ellos demostraron que no hay diferencia entre aplicación de mezclas físicas a mezclas químicas. ¿Cuál es tu opinión? Sí, nosotros en nuestras investigaciones hemos encontrado siempre diferencias. A través de toda Latinoamérica lo hemos ido ensayando de manera que generalmente obtenemos no solamente mayor productividad, que es parte de obtener esas diferencias, sino también mayor rentabilidad. O sea, que al final esa mayor productividad con nuestros productos genera una mayor rentabilidad. Y también le podemos agregar que no solamente hemos visto en productividad, sino en calidad, lo que es mejora. De manera que, bueno, y también tenemos muchos productores que podrían darnos pues fe de eso. Por supuesto que muchas veces cuando viene de nosotros no es tan creíble como cuando viene de propios productores. Gracias, Marconi. Pregunta para Víctor. Adriana Chávez desde Colombia pregunta, ¿las floraciones en Colombia suceden en los meses de enero, febrero? Si debo fertilizar antes de los 100 días, lo adecuado es comenzar a fertilizar en los meses de marzo, abril, apenas comiencen las lluvias. ¿Y cómo distribuir la fertilización si las cosechas son principal y traviesa? Un saludo. Mira, Adriana, tienes toda la razón. Realmente en Colombia hay múltiples floraciones y la cosecha del segundo semestre empieza a florecer desde noviembre. En Colombia, especialmente, la fertilización los programas de nutrición deberían de basarse en las siguientes épocas promedio. En prefloración, diciembre, enero, y llenado marzo, más tardar abril. Lo que ya es un poco tarde, obviamente después de abril, junio. Ya junio sería la tercera fertilización. O sea que este webinar y estos conceptos para esas zonas de Colombia, como les explicaba en un principio, está siendo aplicado tarde. Así que esas deberían ser las épocas para las zonas de Colombia donde la cosecha principal es octubre, noviembre, diciembre. Si las zonas de cosecha principal son, como el tipo sur de Colombia, abril, mayo, junio, las épocas deben ser prefloración deben de ser en julio, agosto, llenado, septiembre, y la tercera fertilización debe ser en alrededor de diciembre, que sería más para la parte del llenado de la cosecha del principal también. ¿Sí? Entonces estamos hablando en síntesis sur del país, julio, agosto, la llenado septiembre, octubre o noviembre y marzo para la traviesa. Muy bien, Víctor. Para Marconi, Juan Marín de Santa María de Dota, Costa Rica. Te escriben, Marconi. Buen día. Me gustaría que detallaran el tema de la relación entre experiencia Yara con la fertilidad del suelo, específicamente materia orgánica. Bueno, yo me imagino que hay una explicación muy grande, pero tratemos de dar algún tip para Juan Marín y podemos ampliar este tema en una siguiente sesión. Pero adelante, Marconi. Ok, perfecto. Bueno, buenos días, Juan. En términos generales, cuando hablamos de materia orgánica, creo que te referís tal vez a la disponibilidad de nitrógeno o disponibilidad de otros nutrientes en general.
Lo primero es saber que el café responde muy bien a lo que es suelos orgánicos. Nuestros suelos, en términos generales, son suelos orgánicos, ¿verdad? Y en suelos orgánicos, generalmente, la materia orgánica tiene lo que llamamos capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico es una capacidad que tiene el suelo de retener nutrientes. Esa capacidad, pues, sencillamente es importante, es buena, y dentro de ello, pues, también nos juega a veces algunas pasadillas. Por ejemplo, cuando son micronutrientes, muchos de ellos están acomplejados dentro de lo que es la materia orgánica, y a pesar de que muchas veces los suelos tienen disponibilidad, esa disponibilidad no se ve tan reflejada en lo que es la parte de la planta. Por otro lado, cuando hablamos de nitrógeno, pues mucho de lo que es la reserva de nitrógeno que hay en el suelo, pues proviene de lo que es la materia orgánica. Igualmente el azufre, mucho de esa reserva proviene del azufre. Es importante, digamos, cuando hablamos de materia orgánica, ver cosas como velocidad de mineralización, o sea, la velocidad en la cual se degrada esa materia orgánica y pone a disposición los nutrientes. Eso es algo muy importante, y en términos generales, cuando hablamos de nutrientes como el nitrógeno, nosotros no contemplamos lo que es la disponibilidad de nitrógeno de la materia orgánica, sabiendo que al fin y al cabo esa disponibilidad es muy variable por el contenido de materia orgánica por sí, ¿verdad? Entonces, generalmente dentro de nuestros programas nosotros contemplamos el 100% del nitrógeno, es algo que no le dejamos la tarea al suelo. Y dependiendo del contenido de nutrientes o de los otros nutrientes, pues sencillamente nosotros vamos armando lo que es el programa de nutrición. Pero digamos, la materia orgánica en sí es importante. Sin embargo, desde el nutriente o uno de los nutrientes más importantes, que es el nitrógeno, que yo creo que por ahí es donde va la pregunta principal, nosotros no contemplamos lo que es la disponibilidad de nutriente que me da ese suelo, sino que nosotros aportamos el 100%. Ok, Marconi, gracias. Para Víctor, de Ale desde Quiche, Guatemala, pregunta, Víctor, ¿Yaraliva nitrador puede ser aplicado en seco? Sí, sin ningún problema. Estimo que hiciera respuestas cortas, estoy dando respuestas cortas. Sí, claro. Dame más, ahí sí te voy a pedir un poquito más, Víctor. Ok, dos razones fundamentales. Se puede aplicar en seco porque el riesgo de aplicar un nutriente en seco es la pérdida por volatilización o que se incremente el nivel de salinidad en el suelo. Para las dosis que recomendamos y para la forma de la fuente no ocurre ninguna de las dos amenazas, o sea, sí se puede. Cuando llegan las lluvias, ya el nitrador, incluso regularmente en tiempo seco, las primeras lluvias son pequeñas que son ideales para dar esa explosión de crecimiento y ya está el nutriente disponible. No tiene ningún otro problema. Excelente, eso es parte de los temas que tenemos pendientes de cambio climático, del tema de manejo de humedad del suelo, que es un tema que nos da también para un webinar. No, incluso lo que de la pregunta anterior quisiera aprovechar que tengo es decir, mire, si usa urea, la materia orgánica del suelo se pierde. ¿Por qué? Porque la urea reacciona en el suelo y forma un pH alcalino. Ese pH alcalino lo que hace es que hace más soluble los ácidos húmicos y fúlvicos. O sea, que con urea la materia orgánica del suelo se pierde y está demostrado científicamente. Con una mejor nutrición yo produzco más biomasa significa más materia orgánica, o sea que va a depender también de las fuentes, y el efecto al final del día va a ser, si tengo más biomasa va a ser mayor acumulación de materia orgánica en el suelo. Ya. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Te preguntan también para ti, Víctor, desde Café El Salto, Colombia. Yo estoy sembrando 20,000 árboles y quiero saber cómo y con qué puedo hacer mi plan de nutrición. Bueno, imagino que hay que hacer de pronto un contacto con ellos para hacer una ampliación. Entonces, tal vez mejor te la dejo para que le contestemos de una manera más amplia para poder pedir información adicional. Yo sí, creo que claro, creo que esto sería para el acompañamiento de nuestro equipo técnico en Colombia. Sí, perfecto. Entonces, empato con otra pregunta para ti desde Guatemala, Víctor, y es, ¿qué pasa con el amonio que aplicamos en el Nitrocomplex Plus? ¿Se transforma? ¿Se lixidia? Ok, con el amonio, ¿qué ocurre? Pueden ocurrir varias cosas. Uno, que el suelo lo fije, las arcillas del suelo lo fijen, si son suelos con capacidad de fijación o ricos en arcillas. Si son suelos
como los suelos andisoles, por ejemplo, los erupciones volcánicas, ese amonio se puede perder por lixiviación. De hecho, se pierde más que el nitrato. O sea que cuando hablamos de pérdida de nitrato, tenemos que mirar el tipo de suelos. Eso es lo primero que puede ocurrir. Lo segundo que ocurre es, si no es fijado, o la parte que no es fijada en el suelo, la planta lo toma y lo tiene que transformar en un 90% en compuestos orgánicos para ser transformado, porque la planta no lo puede mover o lo mueve muy poco en forma de amonio. Lo que la planta tiene capacidad de mover es nitratos. Si miramos la cantidad total de nitrógeno que la planta mueve en la planta, son nitratos, compuestos orgánicos derivados del amonio que se dan en la raíz. Entonces la planta lo tiene que convertir y en ese proceso de conversión hay liberación de iones H+, que van a generar acidez en la rizósfera. Sí hay realmente diferencias, y esas diferencias en las fuentes que nosotros manejamos versus las mezclas físicas hay que valorarlas en el largo plazo, como lo hemos hablado en el webinar pasado, y les hablé aquí rápidamente el tema del ensayo en Brasil. O sea que el amonio puede tener esas pérdidas. Ahora, si usted hace un encalado hoy y en 2 meses va y aplica ese amonio, va y mira la superficie donde encaló, el pH va a ser un pH de 8, 8,5. Ese amonio se va a perder completamente, porque al reaccionar en ese pH forma agua y le quitan hidrógenos al amonio y forma amoníaco, y ese amoníaco se va a perder. Perfecto, Víctor, muchísimas gracias. Para Marconi, Adriana Rodríguez de Colombia nos pregunta, ¿una mezcla química debe asegurar todos los nutrientes en la misma proporción por grano o todos los nutrientes en diferente proporción? Es que hay algunos productos que dicen que son mezcla química y no sé cómo diferenciarlos. Ok, perfecto. Adriana, muy bien. Vamos a ver, la proporción va a depender de el cultivo, va a depender del momento de la aplicación, porque dependiendo del momento en que estemos, vamos a ocupar más de unos nutrientes o menos de otros, ¿verdad? Entonces, la proporción también tiene que ver con el momento fenológico del cultivo. Por otro lado, la proporción tiene que ver también con la productividad que yo tenga, de manera que si yo tengo un cultivo que está en muy alta productividad o lotes que van hacia muy alta productividad, probablemente, vamos a decirlo, requieran un poco más de potasio que de nitrógeno, depende de la edad del cultivo. Si yo tengo un cultivo en crecimiento, la proporción de nutrientes para ese cultivo en crecimiento no es la misma que para un cultivo en producción. Entonces, eso es la proporción, o sea, es cómo yo defino la cantidad de nutriente, cómo los nutrientes del total, en qué cantidad están unos con respecto a otros, y eso va a depender mucho del cultivo, edad del cultivo, etcétera. Por el otro lado, cuando hablamos de mezclas físicas, ¿verdad? Pues sí, o sea, cuando hablamos de una mezcla física, pues sencillamente usted lo que obtiene es, o lo que puede apreciar es una mezcla, en la cual usted lo que tiene es, por un lado, ve colores, ve la urea, ve el DAP, ve el KCl, que tiene diferentes colores, pero eso es una mezcla y no tiene que ver precisamente con la proporción, ¿verdad? Porque en una mezcla igualmente hay diferentes proporciones, o sea, yo puedo tomar una cantidad mayor de urea o una cantidad menor de urea con respecto al DAP y el KCl, y al final yo tengo un grado que uno con respecto a otro va en diferentes proporciones. La proporción es, al final, la cantidad de nutrientes del total que yo tengo, ¿verdad? No importa si es físico o no importa si es químico, ¿verdad? La diferencia entre el químico y el físico principal es que cuando hablamos de un químico, todos los nutrientes en la proporción, según como dice el saco, sencillamente están en cada pelotita. Cuando hablamos de un físico, sencillamente es que esa proporción están en materias primas separadas en una mezcla. Ahora bien, tal vez algo importante para Adriana es los números que generalmente vienen en un saco. Esos números que vienen en un saco, sencillamente es los que me van diciendo esa proporción. Entonces yo puedo tener un saco de 45 kilos, 50 kilos, etc. Ok,
Lo que quiere decir esos números, por ejemplo, el primer número siempre es nitrógeno y el número lo que significa es el porcentaje con respecto al peso. O sea, si el saco pesa 50 kilos y dice que tiene un 20 de nitrógeno, entonces lo que quiere decir es que de los 50 kilos un 20% es nitrógeno. Esa es la proporción. La diferencia entre químico y físico, de nuevo, es que para un químico todos esos nutrientes están en cada una de las bolitas. Para un físico, todos están separados. Ya, Marconi, muchísimas gracias. Voy a tratar de condensar aquí varias preguntas para Víctor. Algunas vienen desde Colombia, desde el departamento del Tolima, como una que viene de Jonathan, no tengo aquí el apellido. Pero en resumen, las preguntas tienen que ver con cómo se debe aplicar los fertilizantes en el cultivo del café, que al boleo, incorporado al suelo, y cómo afecta la fertilización foliar la producción en el cultivo del café. Víctor. Si entendí bien, Geoffrey, la pregunta de Jonathan es el método de aplicación, si incorporado al boleo y la fertilización foliar, ¿es cierto? Sí, estoy juntando varias preguntas para tratar, nos quedan 5 minutos de sesión, entonces para tratar de resumir. La aplicación en café no tiene, digamos, ninguna diferencia si se aplica al boleo o incorporado. Idealmente que sea al boleo, pero con plato limpio para asegurar la mayor cobertura de área superficial. Si medimos el área superficial de las raíces, podemos decir que no más del 10% de las raíces están en capacidad de tocar el suelo sobre el que están soportados. Entonces, si yo focalizo ese fertilizante en una parte del plato, pues estoy disminuyendo mucho más la capacidad de absorción. Entonces, la aplicación es idealmente al boleo. Idealmente al boleo. Ahora, a mí particularmente no me gusta recomendar al inicio de la época de lluvias, porque el inicio de la época de lluvias o durante el periodo de lluvias, usted no sabe qué tanta lluvia le va a caer y qué tanto riesgo va a tener de pérdida de esos nutrientes. Por eso siempre recomendamos en los periodos de transición y en los periodos más secos o inicio del periodo de lluvias. Respecto a la fertilización foliar, efectivamente el café responde a la aplicación foliar, fundamentalmente la aplicación foliar de micronutrientes. Tenemos respuesta a la aplicación de boro, a la aplicación de zinc, a la aplicación incluso de magnesio. Entonces, en general, estamos recomendando aplicación de micronutrientes con un soporte también en magnesio. El momento adecuado de aplicación de esos nutrientes es en prefloración y en postfloración. Y tenemos datos que demuestran que efectivamente la planta absorbe esos nutrientes y los convierte en mayor cantidad de carbohidratos que se van a reflejar en mayor cantidad de frutos. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Yo creo que ahí también estuvo la respuesta a Luciano de Perú, que preguntaba justamente sobre el tema de las lluvias que empiezan en febrero y que él preguntaba que cuándo tenía que aplicar. Entonces yo creo que ahí también ayudamos con la respuesta. Hay una más para ti, Víctor, que dice que apliqué Miguel González desde Puebla, México. Dice, apliqué Nitrabor e Hidran antes de la floración, 100 gramos por planta de la mezcla, y aún así hubo aborto de fruto, aunque esto pudo haber sido por una sequía de casi 2 meses. Obviamente falta información, pero eso nos envía Miguel González. Sí, vuelvo y lo digo, como lo gracias Miguel por la pregunta, es que la nutrición no te va a blindar la planta contra el estrés, te va a ayudar a amortiguar el estrés. Ahora, una cosa es aplicar el fertilizante al inicio del periodo seco y otra cosa es al final del periodo seco, o en la mitad del periodo seco. Entonces, lo que yo puedo decir en este punto es, yo puedo aplicar justo después de la cosecha que todavía hay humedad del suelo para que la planta pueda tener un poco más de follaje y pueda aguantar el periodo seco. Esa es una alternativa. O lo puedo hacer justo en el momento de prefloración, cuando la flor está justo en preantesis. Significa que está esperando simplemente una lluvia de 10 milímetros para abrir. Ese es el mejor momento para hacer la aplicación y ese es el momento de prefloración. Se llama preantesis. Antes de eso también es prefloración, pero las etapas son más prolongadas y hay un periodo de latencia. Ahí creo que también tenemos que hacer énfasis para otros webinars y es conceptos fisiológicos relacionados con la floración para identificar también ese concepto de prefloración para no incurrir en ese tipo de
de situaciones. Ahora, lo que puede ocurrir es, efectivamente, tiene la profloración, aplica el nutriente, se da la floración, pero después de que se da la floración, vuelve y continúa el periodo seco, pues hay algo inevitable de caída de nutrientes. Lo que sí le puedo decir, que tenemos la evidencia científica, es que si la planta está más nutrida, va a soportar más esa caída de nutrientes. Si la pérdida potencial va a ser del 20%, si está bien nutrida, pues va a ser del 15% o del 12%. Muy bien, Víctor, gracias. Marconi, gracias a todos por participar el día de hoy. Obviamente quedan muchas preguntas en el tintero, pero las estamos recogiendo para intentar darles respuesta de manera directa. Les recordamos que estas sesiones de webinar las vamos a seguir haciendo de manera periódica. Tenemos muchísimos temas. En las últimas semanas hemos recibido solicitudes para que hablemos sobre el tema de calidad, nutrición, calidad, que está en mora. Lo que estamos esperando un poco es una mayor cercanía a las próximas épocas de cosecha, pero lo tenemos en la planeación, al igual el tema de que hablábamos del cambio climático, humedad, en fin. A todos ustedes, muchísimas gracias. Quiero dejarles una información y es que el 28 de junio tenemos un webinar exclusivo sobre el tema de fertilización foliar. Pueden buscar la información a través de nuestras redes sociales en cada uno de los países donde ustedes se encuentran. Nuevamente, a todos, muchísimas gracias por inscribirse en este programa, por hacer parte de la plataforma Nuestro Café. Recuerden, Nuestro Café es la propuesta de valor de Yara en café. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, a que visiten la página web, la plataforma, que estén enterados. Si se registran permanentemente, este tipo de información les estará llegando a través de documentos técnicos de interés, que es parte del beneficio por pertenecer a esta comunidad de Nuestro Café. A todos ustedes, muchísimas gracias y un abrazo para todos y nos esperamos volverlos a tener aquí en una siguiente sesión de webinars Nuestro Café. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias.